Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquellos que nos estén viendo desde Colombia o desde cualquier parte del mundo. Estamos en un nuevo episodio de Más Allá del Telón, nuestro podcast, el podcast de Prolírica de Antioquia. Estamos felices de poder estar otra vez con ustedes, contándoles una experiencia maravillosa que tuvimos hace pocos días y que fue nuestro viaje a México, a la ciudad de Morelia, en la que estuvimos participando en la versión número 59 del Festival Internacional de Órgano, y que nos fuimos para hacer la circulación internacional, que nos ganamos este gran estímulo a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Y bueno, hoy estamos acá, nuestros amigos, nuestros compañeros, el elenco en pleno de los que viajamos para representar a Medellín en Morelia, una alianza maravillosa. Y mis colegas hoy y yo vamos a estar hablando un ratito de cómo fue este viaje, de cómo fue esta alianza, de lo que sentimos, de lo que se vivió, de cómo sentimos también la respuesta del público de Morelia. Ya es la tercera vez que estamos en la ciudad de Morelia con la Fundación Prolírica de Antioquia, y esta es la segunda vez que hacemos la del Manojo de Rosas, que es una zarzuela hermosa de Pablo Sorozábal. Quiero empezar, queridos amigos, a presentar al equipo, y voy a empezar por la derecha, voy a empezar por Julio Isaac, para que nos contes brevemente en esta presentación acerca de cómo fue esta experiencia cortita, y ya vamos a seguir hablando. Julio Isaac, hiciste el personaje Ricardo. Así es. Bueno, tuve la oportunidad de hacer el papel del aviador, este caballero elegante y sofisticado en ciertos momentos, aunque un poquito desaliñado pues en otros. Ha sido una experiencia mágica porque yo estuve en la versión del 2016 haciendo el coro y ahorita solista, entonces bueno, ha sido una oportunidad. Gracias a la Fundación Prolírica por haberme permitido ese espacio, y obviamente a la Alcaldía de Medellín por también darnos esa plataforma a nivel internacional, y bueno, ha sido una experiencia genial. Espectacular. Súper buenísimo. Genial, Julio. Bueno, sigamos entonces con la madre de mi novio, que era doña Mariana, que lo interpretó Sofía Valencia. Entonces, Sofi, contanos. Sí, esta es mi primera producción profesional. Yo soy estudiante de canto lírico y creo que la viví con mucha emoción, porque uno siempre, cuando uno se enfrenta a cosas nuevas, uno tiene mucho miedo, pero fue muy divertido hacerlo con todos ellos. Entonces estoy muy feliz de haber sido tú. Mi suegra. Sí, tu suegra. Sí, fantástico. Gracias, Sofi. Bueno, Juan Fernando Peláez ha hecho de mi padre en esta producción miles de veces y en otras también, pero yo creo que en Manojo de Rosas ya la hemos hecho y ya sentimos esta relación súper íntima. Entonces, somos padre e hija en varias producciones. Exacto. Entonces, Juan, contá acá a la gente que quiere saber un poco más de cómo te sentiste y presentar el personaje. Muy bien, hola, me llamo Juan Fernando Peláez, hice el papel de Don Daniel, el padre de Ascensión. Y una experiencia muy linda porque pues, es un personaje muy rico, es un rico venido a menos que no quiere perder su estatus, y en medio de las vicisitudes de esa caída de estatus siempre conserva su orgullo y su ingenio, su poder y su porte. Perfecto. Muy lindo. Muy lindo, gracias, Juan. Bueno, por este lado estoy con otro Juan David Flores, que hace un personaje muy importante. En breves palabras, la experiencia y darle una luz al personaje, ya nos vamos a adentrar en él. Bueno, pues el Espasa, que es el personaje que represento, es como la nota cómica el acento cómico de la estructura del Manojo de Rosas. Es un personaje que para un actor es muy interesante hacer porque te permite un montón de herramientas cómicas. Es un personaje que conecta mucho con el público y también con una experiencia grandiosa. Exacto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es pasa. O sea, es el diccionario. Es un diccionario. Es el diccionario, es pasa. Entonces, por eso, si después ven videos o si se conectan con nuestra página de YouTube, tiene una retahíla bien claro, particular, entonces pues. usa las palabras más raras para decir mesa. Entonces ya lo van a ver. Pero bueno, gracias, Juan. Gracias. Y bueno, acá tenemos al personaje también que le da esa picardía a la zarzuela, y es la Clarita, que está maravillosamente interpretada por nuestra amiga Tatiana. Contanos, Tati.
Bueno, sí, yo soy Tatiana Navarro Gallón, interpreto a la Clarita en la del Manojo de Rosas, y sí, también soy parte de la cota cómica y un poco sensual, que hace como algunos chistecitos, siempre enamorada de Capó, pero más bien prefiere mantenerlo ahí, como no darle del todo remojo. alas y en remojito. Y me parece muy lindo que Prolífica confíe en mí, pues la maestra y tú siempre han estado viéndome como ese personaje cómico, aunque yo no me considero muy cómica en la vida real, pero la zarzuela y la música me permite explorar esa otra parte de mí. Claro, fantástico. Gracias, Tati. Y bueno, a nuestro Capó, que es el novio de Clarita, ¿sí? Que la persigue. Entonces está interpretado por Camilo Manrique. Y bueno, Cami, dale, vos de los 31 años que estamos en Prolífica, vos estás 30 años. Entonces, preséntate. Bueno, Camilo Manrique, y de esos 30 años, como dice, llevo 6 años interpretando al Capó. Un personaje que digamos que a falta de su memoria y su inteligencia, siempre está detrás de Clarita, esperando que no se la juegue con el Espasa. Y en algún momento se le preguntaba yo a Juan que esa zarzuela permite dar muchos matices a los personajes. Como dijo Julio, un aviador alineado, pero que en su momento no le importa mucho si está o no está con la florista, al papá, a don Daniel, que es un hombre que teniendo plata llega hasta la parte más baja, pero otra vez Resurge. como el ave fénix, resurge. La ascensión que se debate entre la vida y entre el amor de un aviador o un benivolante, como le decimos en la obra, y un mecánico. Y bueno, y Clarita, que lastimosamente estoy detrás de ella y que por allá al final de pronto me da el sí. Estás ahí como un perrito. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo me va a dar el sí? Y que aparte trata de igualarse en el léxico con Al Espasa. Pero después no me presenté y yo soy Ascensión. ¿Verdad? Entonces, Ascensión la florista. Entonces, bueno, pero recién, Cami, contaste un poquito que me debato entre el amor del aviador y del mecánico. ¿Y dónde está el mecánico? No está en esta mesa, porque tuvimos la colaboración maravillosa ahí mismo en México, porque él es de Guadalajara y es el barítono mexicano Carlos López, que ya es la segunda vez también que está con nosotros. Seguimos entonces acá en Más Allá del Telón, con la del Manojo de Rosas, y contándoles sobre esta circulación internacional hermosa que tuvimos en Morelia, en el Festival Internacional de Órgano. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a contar un poco de las anécdotas de cómo nos sentimos cuando recibieron la llamada otra vez de decir, vamos para Morelia nuevamente a hacer por segunda vez este Manojo de Rosas, y que fuimos invitados nuevamente y que nosotros volvimos y elegimos estar ahí para presentarlo en la convocatoria para la Secretaría de Cultura Ciudadana? Arranquemos ahora sí. Pues la verdad, cuando a mí me comunicaron que es la segunda vez, o era la segunda vez que viajamos, inmediatamente todo se viene. Es como una recopilación del libreto, del personaje, del vestuario, del maquillaje, qué es lo que vamos a hacer, la herramienta, la utilería, y es como revivir de nuevo otra vez el encare con el personaje, con la Espasa, qué es lo que se dice, qué es lo que no se acuerda, y siempre saber que está detrás de una mujer que al parecer sí o no. Eso es un vaivén de recuerdos que uno tiene desde la primera vez que fuimos. ¿Y te dio emoción? ¿Sabes? Sí, obviamente, la emoción de salir, de representar, de demostrar que en Prolífica Antioquia no solamente es una fundación que trabaja aquí, localmente, sino que tenemos la oportunidad de salir. Exacto. Tati. No, a mí siempre me va a emocionar mucho viajar haciendo música, y mejor con Prolífica de Antioquia. Como mamá, ahí mismo me tocó maquinar, bueno, ¿y qué voy a hacer en la fecha? Porque tengo un niño muy pequeño, pero todo se acomoda para que podamos disfrutar. Y en cuanto al personaje, la verdad, yo soy Clarita, como también en la vida real. Realmente me lo disfruto mucho, y tuve como con 2 mesecitos lo repasé muy bien, pero realmente pienso que todo esto está muy bien montado, y el fluye. elenco es tan perfecto que siempre fluye. Sí. Buenísimo. ¿Juanda? Bueno, pues a mí primero Mauricio me dijo, no sabemos si vas a ir. Era como la segunda o tercera opción, no entiendo por qué, si soy súper buen actor.
Eso sí. Y sencillo y humilde. No, Igual que la espada. Eso es la espada original. Él es el conector. Bueno, ir a México es una cosa que siempre me encanta. Yo he tenido la oportunidad ya de ir varias veces y cada que me dicen, yo mismo me imagino el montón de chile que me voy a tragar. que de hecho te lo De hecho me lo tragué. Todo el mundo siempre se ponía como, ¿cómo hacer para tragar tanto chile? Pero no sé, me gusta, no me enchilo tan horrible, no me da. Que era nuestro conejillo de India. Sí, claro. Juan, A ver si es seguro. a ver. ¿El verde o el rojo? Compruebe. ¿El verde o el rojo? Si se mueren, no seguimos. Bueno, no, y además las comidas de México, pues yo creo que en el hotel comimos delicioso. Yo soy feliz, soy la fan de ese hotel en ese buffet, porque hay unas señoras que te arman un desayuno como tú lo quieras, entonces siempre puedes experimentar. Nunca, a ver, en una cultura como la colombiana, la gastronomía es tan grande, ahora México, pues yo creo que uno llega a un pueblo, uno llega a una ciudad y se te abre una gama de sabores, de colores, de texturas. Las plazas, las personas siempre conmigo han sido muy queridas, yo no sé, ellos tratan bien a los colombianos, ¿cierto? O esa es mi experiencia, cada uno tendrá la suya, la mía siempre me ha ido muy bien. Las personas te sienten el acento y les gusta, ¿cierto? Como ese referente también de la telenovela que tienen ellos allá aquí en Colombia. Entonces, pues que me sentí una gran felicidad, aunque eres que la segunda opción. Qué bueno que me escogieron. Pero no fuiste el único, hubo por ahí otro personaje que también empezó a reclamar hasta que por fin Cuente, a ver. Sí, cuente el chisme. Cuéntelo un poco. Casi, ya, eso no lo supe. Ya que la tiró, cuente. Todo se supo. estábamos sentados aquí definiendo cuál iba a ser el elenco, porque había algunas dificultades con algunos personajes que no podían viajar. Entonces éramos diciendo, no, me decía, vos vas a ser el aviador y buscamos un capó. Claro. No, que el otro haga el espacio y buscamos el... Dice, el comodín que tenemos en Prodica es Julio Isaac. Ahí está, el aviador. Claro. Yo he tenido la oportunidad de reemplazar a los que se van del país Sí. o ya, porque ya me... En otras obras. entonces, Sí, y en esta en particular también pasó lo mismo. O sea, El supernumerario. el supernumerario. Y además reemplazaste a Julio. Julio, Vos ¿qué? te llamás Julio. Julio, o sea, es coincidencia, quizás, no sé, pero la cosa fue que cuando recibí la llamada, yo dije, bueno, el Manojo yo la conozco desde el coro, porque yo fui corista en esa zarzuela y éramos solo hombres y bueno, tenía mucha idea de lo que pasaba ahí. Pero cuando empecé a leer el libreto, yo dije, uff, Qué cantidad de cosas la que estas habla. frases, o sea, uno habla en prosa normalmente, pero esto aquí es poético, raro, extraño, pero bueno, es Poético aeronáutico y es una cosa que, y eso que no tenía los diálogos de Pasa y de Capó, que eso es peor, pues, pero fue interesante, o sea, la experiencia fue chévere porque uno, digamos, ya entiende la dinámica de lo que está pasando y aprendérselo a asociar, pues a mí me tocaba hacer asociaciones porque no había de otra. Y fue bacanísimo como entender y ya meterse en el papel del aviador. Genial. Fue una No, y yo me sentí experiencia. súper bien. Así que... Sí, y tú sabes que yo con los acentos, a mí me cuesta porque yo soy de Barranquilla y yo ya tengo 17 años aquí en Medellín, bueno, ya me he acoplado un poquito, pero los acentos me cuestan. No, Pero en tú- esta dije, yo me voy a poner la 10, yo voy a hacerlo así, bastante así, con la Z y la C y la cosa. para que Sí, se- perfecto, claro, porque Pero transcurre todo en Madrid. A mí me sorprendió realmente la Gratamente. facilidad con que Julio se conectó, porque claro, nosotros segunda vez que lo hacíamos, eso casi Pues que en no... Morelia. en Morelia. Claro, O sea, no, hemos hecho ok, un ok, montón de en veces. Morelia, pero esta versión ya también Es era... que me tocó así meterme, Y- porque es que ya todos, o sea, Cuando estaban ya. empezamos a ensayar, yo, y qué rápido se conectó. Vean, me memoricé esa obra Sí. de pie a cabeza. Es una De- inspiración también. Y yo era, no, eso hay que aprendérnoslo bien porque ellos ya están en el nivel en el que ya lo hicieron. Entonces yo no podía llegar ahí como, venga, ay, deme en el espacio. No, aquí había que hacerla con toda. Entonces era la idea. Pero muy bien. Y sobre Muy todo, bien. sobre todo el dúo final que tenemos nosotros. Uy, sí, Es que te era... has creído que- O sea, eso fue... Expliquemos, al final ella se queda por una desilusión que tiene con el aviador y deja al mecánico. Entonces al final el mecánico se da cuenta que no quiere estar, perdón, el aviador se da cuenta que no quiere estar en pareja porque él está pensando en viajar y en andar el Exacto. mundo, En su raíz. claro, en su ride, entonces no quiere estar atado
Entonces quiere volar. Exactamente. Entonces yo me decido por el mecánico y no sé cómo decirle. Entonces agarramos a estos dos personajes, el Espasa me agarra a mí y Ricardo agarra a Clarita para ver ellos dos que nos digan a nosotros que no queremos estar Sí. juntos, pero no nos animamos a decir. Y es un dúo final que canta muy rápido. Taca, 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 taca. Entonces es muy veloz y tenés que hacer la escena y bueno, están ustedes cantando. Entonces es muy divertido. Sofi, A mí me dio dímelo. mucho miedo, es que A ver, me pasó con lo de Julio, es que llegas a un elenco que ya está establecido, que tienen dinámicas ya muy concretas, que ya se conocen, que ya han vivido etapas de estrés distintas, porque claro, montar una obra siempre requiere un nivel de sacrificio, de trabajo, de comunicación, y esa química ya estaba. Entonces yo veo que Julio entra y le va súper bien y yo... no, me tiene también que ir muy bien, y como que estudiaba mucho, pero yo aún así decía, no, y fue como atravesar esa etapa de los nervios, de llegar y yo decir como, ay, ahora estoy muy nerviosa, y me decían como estás hablando muy pasito, y yo, o estás hablando muy lento, y yo, bueno, entonces también como muchas gracias a Tati, porque Tati fue mi madrina durante todo este proyecto, porque ella me decía como calma, y se iba conmigo a la cocina, y construíamos los textos, y me ayudaba, entonces también fue muy bonito poder encontrar en todos como esas figuras que ya tienen la experiencia y que no tienen pena en compartirla y que quieren compartirla con amor. Creo que eso fue lo que más me gustó, porque no sentí en ningún momento como eso de nosotros ya lo hemos hecho, tú eres la nueva, no, fue más como de venga, súmese que esto es ya, que hay y que aparte hacerlo ya. tenías un reto, que vos sos muy jovencita y tenías que hacer de una Una señora señora. mayor. Sí. Y quedó muy bien. Porque la aplaudieron. Sí, ¿no? Oye, De eso, todas sí. maneras. el público se conectó La con él, se aplaudieron en reían una de los escena chistes. hablada. Pues, o sea, Eso no fue después muy de un... loco, porque normalmente uno esperaría que la gente siempre aplauda en una escena musical como gran número, por ejemplo su número, cualquier número de ustedes dos, que también la química era como wow, que uno decía wow, se aplaude siempre con la música, pero cuando yo hice mi primera escena hablada la gente aplaudió, y yo creo que esa reacción del público a mí yo dije ya, me sentí realizada. Sofía entró al camerino y era, pues a la parte de atrás y era, ay, yo, bien, esto súper bien. Y era así toda como que nerviosa pero feliz. Y yo, vamos, que ahora sigue el otro. Y muy bacano esa experiencia. Pero estamos hablando de debutantes, hay que hablar del hijo de Gise. Ah, pues, es Ay, que eso sí. también. Está ¿Dónde por está? ahí. ¿Dónde Claro. está? No, está por ahí, pero bueno, Que Está haciendo dentro la de tarea. la obra era el ayudante tuyo. de Capó, Sí. pero que al final se nos ocurrió la idea de decirle que él era Cagancho. Cagancho. Porque Cagancho es quien le entrega el diccionario para poder retar al Espasa con ese diálogo que tiene tan tétrico que es horrible de decir. Pero es una experiencia maravillosa. Inclusive yo creo que lo de los nervios, igual me corregirá cuando estoy equivocado, eso nunca se va a Nunca. quitar. Esa ansiedad de salir al escenario, eso nunca va a desaparecer. Yo creo que el día que eso desaparezca es porque ya estamos muertos. A eso. Pero vení, decilo vos, porque si lo digo yo queda mal que soy la madre. Pero ¿cómo te sentiste? Porque era tu compañero en la Claro. escena, Leandro, que hizo maravilloso. Yo lo veía desde adentro y lo grababa cuando yo no estaba en escena. Y yo decía, no, él quiere estar en el escenario, o sea, él le gusta, disfrutaba y está por acá, pero bueno, Mecánico no quiere, andaluz. sí, no Además quiere que hace salir. falta, esta obra tiene un coro de hombres, mujeres. que no estuvo el coro, pero estuvo él como una presencia masculina entre claro. nosotros. Sí, se la gozó. Legal. Es que él Sí. bailaba y se movía y hablaba. Y hablaba en andaluz. En andaluz. En particular, Cosas porque me preguntaba detrás de la escena y me decía, Cami, yo puedo decir esto, ¿en qué momento lo voy a decir? Y yo, dígalo después de que yo hable con Espasa para que no se monte en el texto. Y yo, pero yo quiero hablar como un andaluz. Y yo, bueno, dale. Y le dije, vas a ser Cagancho porque es el que me va a entregar el librito. Y él me preguntaba feliz, salgo con una llanta, salgo con un riel, salgo con una silla, salga, hace Creando acción personajes. y vuelve adiante. Y cuando le tocó cantar, porque hubo una parte en el Al manejo, principio. como todos saben, esto es un recorte que tenemos, es un formato pequeño. Hay dos personajes que son el García y un compañero que están tomando caña. Una caña es como una cerveza, un cervecita. refresco. Y entre él y yo montamos la parte musical. Y fue como si siempre lo hubiese Sí, hecho, sí, no sí. hubo ningún problema. Salió todo muy fluido. Qué artista. Ay, divino. Bueno, después lo llamamos al final para que salude. Está con el uniforme del colegio. Pues- Chicos, este es el bloque. Es el ¿no? bloque de... No, Toma. Claro, pero que no se sienta mal. Porque no se sienta mal. Previo al No, viaje. no, pero Sí. es que hay que... ¿Cómo no lo contamos? Es lo mismo que yo. Mira, no es por ¿Cómo se mira? hacer mal, sino nos están diciendo anécdotas. Entonces estábamos en Panamá y nos separamos todos un poco. Y entonces Juan decidió venir a almorzar con Leandro y conmigo. Entonces estamos
ya yendo Panamá, México, estábamos en esa escala larga que tuvimos. Listo, almorzamos ahí sushi, no sé qué, y ya nos íbamos a encontrar en la sala. Cuando nos fuimos, camine, fueron al baño, normal. Leandro su maleta y su mochila, yo mi maleta y mi mochila, y Juan con su mochila, pero yo no presté atención. Y viene corriendo un señor alto que se acordó que era otro cliente del restaurante de sushi. Ay, ustedes estaban comiendo sushi, ¿verdad? Ay, sí, señor, ¿ve, verdad? Sí. Ustedes se dejaron una maleta. ¿Una maleta? No, yo. Y Juan dice que... Sí, la maleta. Y yo, ¡corra! Pero quiero decir algo. A ver. El señor tenía como unas alitas y una horita. Claro, era un Porque angelito. de la nada. De la nada salió y nos persiguió. Muy tranquilamente yo Por ahí. gracias. Sí, pero nos persiguió por ahí unos 300 metros, porque el aeropuerto es grande. Y estaba la maleta igual, y el chico del restaurante nos dijo, yo no la puedo tocar, nada. Claro. Tengo que llamar a objetos perdidos que la vengan. Ya venía antiexplosivos para Sí. desactivar el artefacto. Exacto. Y bueno, Así que yo creo que esa es la anécdota mayor del viaje. ¡Qué honor! Pues Como es el mismo Yo- normal dormir. yo le recogí varias Con veces la la chaqueta a Juan, que la dejaba por ahí. ¿En serio? Bueno, pero Chaqueta. es que eso no solamente pasa en México o en Panamá. Ah, no, pasa eso es aquí también, eso es Yo- normal. Audífonos. Sí. Hay una anécdota en la llegada a México, y es que la salida de Panamá a Medellín, de Medellín a Panamá, perdón, yo dije, son 6 horas de escala, una escala más llegamos a Júpiter. Entonces 9 de la mañana, 4:30, yo cargué la maleta con comida, yo sí llevé como 10 hamburguesas. A mí no me Doy tocó- fe. A Un mí, montón de a mí ponquecitos. no me tocó nada Y de yo era eso. sufriendo porque Hamburguesas. no iba a pasar, no iban a pasar las Y te comidas. dejaron pasar Pero todo, llegamos ¿cierto? a México, cuando nos montamos en el carro de Ciudad de México a Michoacán, que eran las 11:30, nuestro querido benevolente Julio todavía tenía una hamburguesa. Estaba buena. Estaba buenísima, No no la le culpa. Comió solo. Pero la No, pregunta es, esto es falso de toda falsedad. Porque yo pregunté quién quiere. Ya todo Pero alguien- preguntó Pacito. Pero ¿quién que- viene? No, vos estabas durmiendo. Vos estabas durmiendo. No, Santi no come carne, entonces no, pero yo No, Tati pregunté. estaba No, no, tapada. Yo estaba dormida. No, pero un éxito, Pero Juan, yo que le- Camilo siempre lleve comida a Sí, los viajes. sí. Yo apoyo total porque Pero a Juan le di, animación. a Juan le di pedacitos de mi hamburguesa. Yo me acuerdo De Juan- mi hamburguesa. claro. Porque era mía, a mí me la entregaron. Yo, ya, Claro, de propiedad. justo. Bueno, yo tengo una anécdota, pero la ida de Michoacán al DF. Que yo recuerdo que despertaba, orinaba, siempre estaba en una gasolinera diferente. Pero ¿cuánto se demoraría eso? Ya llegamos a cuál gasolinera Pensando en preguntaba. todas las ilusiones rotas de lo que iba a ser el viernes. Todo ese corazón se me rompió porque llegamos muy tarde el Muy viernes. tarde, acabamos Había que hacer Llegamos 4 horas, Llegamos a casi vivir, 5 ¿no? después. Sí. O sea, Fue terrible. o sea, los viajes tortuosos no solo en Colombia. Aquí Sí. en México también pasa. Claro, pero aclaremos, fue de Morelia a Ah, de- Ciudad a Ciudad de de México. México. Sí, que los fue trancones. terrible. Sí, no. Tuvimos Wow. casi 10 horas 10 horas. en la van. En puro desmadre. Pero una vez llegamos, sí, pero una vez llegamos ya a la periferia de lo que era el DF, desde las afueras del DF al centro del Ese DF, fue- fueron 3 horas. Sí, montados. sí, fueron mucho tiempo. Claro que pues eso también pasa acá o en Bogotá, que Sí. entrar a las ciudades es tremendo. No, eso es- yo nunca. pero bueno, la zona, Pero el las Zócalo dimensiones. es una cosa muy hermosa. Sí. El Zócalo hay museos por todo lado, hay muchos que son gratis, conseguís comida, no sino que das 3 pasos, estás en una taquería, otros 3 pasos estás en otra cosa, o sea, México, yo sigo hablando de la comida porque es lo que me No, pero- extraño México. y hay un hecho muy particular que pasó del viaje de DF a Michoacán y de Michoacán a DF, y es que el conductor que nos llevaba No nos paró a comer. no paró a comer y habló y hablaba que tanto que el compañero que nos saca el pianista pues, le tuvo que decir, Uli,
me voy a dormir 10 Pero es que se supone que el coequipero debe entretener. Claro, Pero, no, claro, ese- pero las pero es que El que entretenía era el chofer. dormido. Y de Michoacán a Morelia, yo tuve la osadía de venirme Ah, muy bien. adelante con él. Mm. Pero Y te empezó. contó de todo. Te Me empezó. contó de todo y me hablaba. Y hablaba hasta solo. Yo era muy seca, hablaba solo. Y porque él es un divino y él Sí. ya estuvo con nosotros hace 2 años. Y la entonces- esposa, ya nos ¿no? Que no la vimos, conoce. pero hermosa también. Sí. Bueno, y con Julio le tomamos la foto al chorizo verde. Dios, Ay, sí. es radioactivo. Sí, pero el chorizo verde fue lo mejor. Qué bueno. El Yo me chorizo imaginaba que iba a picar y... Yo también pensaba lo mismo, pero Cero. súper bueno. Dice el museo en Morelia de Don Melchor. que- De Don Melchor Ocampo, eso estuvo espectacular. O sea, una cosa totalmente inesperada. Devolvámonos a Morelia, porque Sí, pasaron sí, más sí, cosas. sí, allá. Morelia. Fue No bueno. faltaba. Y este museo que fuimos nos impresionó porque es un gran prócer de Michoacán, fue gobernador y está el corazón de él ahí. Literal. Porque él dijo Físico. que necesitaba dejar el corazón, a él lo Físico. fusilaron porque era un gran liberal y lo fusilaron y él pidió por favor a sus hijas que llevaran el corazón porque él O sea, yo entregaba quiero su- mucho prolírica, pero no voy a dejar el corazón acá porque lo necesito. No, y está ahí así como blanco Ya grisáceo, está. azulado, petrificado, es impresionante. Claro, sí, sí. claro. Pero Y bueno, es el vestido ¿Qué tal? Pero también, completo. muchachos, Sí. el sitio en el que nos llevaron a comer. ¡Oh! Eso fue Después de la. no me sé el nombre. ¿Cómo era? Era todo Eso parecía un museo. típico, Sí, pero era también como era un museo. periodístico. Estatuas gigantes, cosas colgando. Era un Mandalas museo. Un móviles. museo. No, y esa pizza nos levantó a todos. Wow, porque todos salimos muy de función bello. como de Esa repetidos. historia es que después de que terminamos función nos invitaron a comer los organizadores del festival. Y la hacernos una Secretaría sección. de Cultura de Morelia. Entonces, súper bonito porque compartimos con ellos, pues no fue como simplemente a comer, sino que se tomaron el tiempo de buscar un lugar bonito, también como emblemático de la ciudad, y desde la entrada, ¿cierto? Me Todo como sorprende, enorme, sorprendente. escala muy grande. Pero muy es que bello. en México todo es grande. No ¿No se dieron todo. cuenta que de Michoacán a Ciudad de México, cuando íbamos por la carretera nacional que se llama, eran unas explanadas inmensas, Sí. interminables, grandísimo. Eso era de nunca terminar. Ok. Pero hay que recordar que cuando llegamos a Michoacán, el día de la función, yo creo que el día antes, el día del ensayo, ese ensayo pasó todo lo malo que no Ah, podía sí. pasar en la función. Ay, sí. Primero porque comimos muy tarde, que era una Ay, hamburguesota como 10 pisos, que eso, yo cantaba y me sonaba. Sí. Ahí hay una Yo no anécdota. podía respirar. La anécdota con Gise fue. Estamos justo en el dúo Todo lo ese que malo era. pasó en ese ensayo. En ese dúo en el que La estábamos. rapidez. Claro, Claro. estábamos y ya en la parte final. Ya El que- yo sentí que Gise Que se la puso hacia hamburguesa adelante. tenía que salir. Y que tú y era, pero que te suelto. Y era que el vestuario la estaba apretando y no podía, porque ella, pues, apoyar acá era duro porque tenía la barriga así. Hinchada de la comida, ahorcada. ahorcada. Eso fue Él no horrible. podía cantar, no podía Eso fue respirar y me agarró horrible. una tentada de risa Sí, sí. terrible. Horrible. Tuvimos que parar, tuve que ir al baño, o sea, no, Sí, no. fue maluco. Nos agarró ataque. Pero todo era. Bueno, bien, también pesado. recordemos que en Morelia la situación estaba un poquito compleja, Sí. el orden público, entonces la atmósfera está un poquito como enrarecida, aunque no estamos muy tranquilos, pues vamos de Medellín, papá, Sí. no tenemos miedo al peligro, Nada. nos respira el peligro. Atrás el celular en la Yo dejaba el calle. celular en todo lado, pero sí están pasando como por una situación compleja, ¿cierto? Y bonito que estos espacios de arte le abran también la respiración un poco a la ciudad, Un poquito. a otras cosas, porque además allá en el museo nos contaron, habían asesinado a un alcalde, bueno, la cosa, vimos un Palacio alcalde, bueno, Nacional. estaba un poco complejo el asunto. Afortunadamente pues no nos tocó absolutamente nada, pues, pero sí lo escuchamos, varias personas nos lo dijeron. También nos dieron una advertencia de no estar saliendo mucho por ahí, pues como solos, pero nosotros no salimos del hotel, muchas veces. No hubo tiempo. Aparte con esa No hubo tiempo porque la vez pasada yo sí salí. Si nos despegamos una escapadita después de la llenura de la hamburguesa aquella que nos tenía bien mal. Hacia Nos fuimos a tomar Nos fuimos para el tequila. centro de Michoacán. Bueno, ellos son A un una lugar- cerveza. a un lugar llamado Porque son Boj. muy ninis. Boj, ¿sí? Boh. Bah.
Bow. Una tabernita con música en vivo. Es ese English Y boyacense. lo que nos pareció muy particular es que no había música en vivo. Ajá. La chica que cantaba Un lugar queer. No vimos a cualquier. se sabía ¿Sí? cualquier cantidad de canciones de rock en Una español, rocola ella. rock americano, como decía Juan, de inglés de Duolingo. Sí, en un principio nos quiso meter un poquito de caña, pero después nos dimos cuenta que estaba medio enterada. Pero muy particular porque se sabía todo lo que uno le pedía, se lo sabía. Qué bien. Pero bueno, fueron ustedes, yo no, yo estaba tampoco. descansando. Pero no fue Porque tenía que súper tarde, cantar no para fue el como- otro día. Yo tampoco. Fue como las 11 que nos Fue a la vamos. plaza. Sí, no estábamos profundas. Y ¿sabes? yo estaba Sí, dormido. salí A la plaza de yo no. a la mercado. plaza de mercado. Sí, con Tati Me probé encanta. grillo. Caminando. Comí grillo. Comiste grillitos Sí, lo picantes. probé. Chapulines. Chapulines. Crocante. Sí, una vez en la vida, muchas gracias, mamá. Ah, muy rico. Chapulines. Me gustó. Es como comer hormiga culón. Sí. Ay, Ay, los ya. saben distinto. El chapulín con limón y tajines, una cosa. Hace rico. Ay, no. Te volviste timón. Te volviste timón. Sí, no, es como cada quien, gracias. Pero hay que probar, muchachos. A eso vamos a una ciudad. Claro. Muy lindo. Así no nos repita, pero probar. Yo probé chapulines, pero antes que había ido picante, me pareció rico. Esta vez, no, yo me quedo con el taquito del pastor. El taquito del paso. Bueno, pero de todas formas esa experiencia fue maravillosa. Bueno, ¿y cómo nos atendieron en Morelia? Ah, a Cuerpo de Rey. Pero es que la gente es linda ya. En México Sí. es muy servicial. Entonces Yo me acuerdo- uno se siente Acogido. desde que llega, desde que se pone un pie ahí, eso es maravilloso. Les iba a decir que nosotros llegamos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. y es verdaderamente... Todavía sonreía. Sí. Eso iba a decir, todavía estaban felices como buenos días, y todos así, todos zombies, como llave, por favor. Y eran como buenas Llave, noches, almohada. por favor. Pero fueron muy queridos. pues, nada, Bueno, alguien se como- pudo bañar en esa bañera espectacular. No me dio tiempo. A mí tampoco. Yo sí. Yo no. ¿Sí te dio? Y lo tenía aquí. Pero, vos sí, hijo. ¿Te bañaste? Sí, pero llenar. Allá está mi hijo. Yo me resbalé en la bañera. Pues. Es San Juan. Pero es Juan, es Juan. Acá de milagro. Estás aquí es de puro milagro. No, yo dormí hasta Tengo la 1:30 muchos de la tarde. Yo no desayuné el Así, primer Tati día. durmió. La Bueno, gente vamos a hacía hacer. Yo almorzar quiero que hagamos y bañera. el que más plata gastó en México. Ay, No. yo creo que estaba difícil. Ella era perseguida por la aduana. Todavía la está buscando la aduana de Yo México. creo que sí. Vea, Por todos los goles. te dice que yo. Vea. Bueno, yo creo que... No. pero yo No, creo que no, sí. no. Eso es mentira porque Tatiana cuando estaba en el aeropuerto tenía una aura de maletas alrededor. Tenía una acá, otra acá. Y la señora del contenido es que, ay no, miren. No. De verdad. Haga lo que sea para que sean dos, pero es que 4 alrededor ya es como mucho. Metí 3 maleticas pequeñas en la de... Bueno, pero tu familia es súper feliz con todo ese montón de traídos. No, pero poquitas cosas, fue que me traje Por unos favor. trajes. Quiero hablar de No, presupuesto. no. De presupuesto Vestuarios Estilos para de músicos. chuchería. y de Vestuarios. la ida a la lucha libre. De lo mejor. No. Quiero decir que al principio nadie me creyó. Se los Es planteé verdad. desde el principio. Miren, vamos a luchar libre, muy divertido, que no sé qué. Muy bueno. Ellos ya tenían todo su plan turístico, montaron en globo. Ahorita nos checanarán con todo Ah, sí, esa cuestión, las pirámides. Pero la lucha libre es una cosa muy interesante porque le permite a uno conocer a profundidad la idiosincrasia. cultura. Pura. Ese es el Exacto. pueblo, el verdadero, Eso. ¿cierto? Entonces, pues nos tocó ir a una de las salas que estaba cerquita al Zócalo. La Y allí, Arena bueno, Concierto. nos juntamos de México, la verdad. En Mero, Casi, mero. barrio. Primero, Giselle llegó deshidratada, se tomó yo no sé cuántas cosas, nos embaló con la cuenta, ya no había para pagar. ¿Cuánto valen esta? Pues todo el mundo contando los pesos, ahí, 3 pesos, 5 pesos. Porque no había cómo pagar. Y no tenían tarjeta. Nada. No, nada. Era pesos mexicanos. Ya nos íbamos y no Ya teníamos. no había plata. Ya no había plata. No recibían dólares, no recibían transferencias, nada. Y no- Logramos juntar, Sí, logramos logramos juntar juntar, unos gracias. pesos ahí para pagar. No, y fue Vení, pero yo particular- les debo a ustedes. Usted me debió unos pesitos. Que quede ahí en el Le debo una registro. coca. Que quede en el registro que Giselle les debe
dé plata ahí para que... Me quedó cámara. de cámara. Hágame el favor, Leandro, ¿cuántos son 60 pesos? Para saber en cuánto estás acá. No, 10.000 pesos por uno. 10.000, bien. Pero Pero bueno, nada con un... Y lo que es No, muy pues, charro vale. porque uno va de un país diferente. Uno dicen, bueno, estamos en Arena Coliseo, aquí la gente grita lo que quiera gritar, pero uno se mide porque uno... Terminó no siendo más decente. Pero uno es el decente porque la gente ya grita cuanta guarrada se No, les no. Ajá, ocurre. Allá sí hablan con la cavidad bucólica. Hablan terrible, lo que uno escuchaba ahí. Claro. Pero era para uno reírse. Sí, Claro. Es como si tú vas al estadio. Ajá. ¿Qué Sí. pasa en el estadio? Sí, Si uno no está muy acostumbrado, también es otro ambiente. Pero el color, las máscaras, todo el performance, el vestuario. Eso me parece siempre una cosa muy chévere para conocerla. Impresionante. No, y además de que estábamos en un spot muy cerca. ¿Quién compró mascarita? Ah, yo también. Pero Julito fue a la Arena Sí. México. Yo fui a la Arena México, yo fui después. A la grande. Ah, sí, a la- Sí. Ay, ¿cómo fue No, esa? esa experiencia es Esa es brutal. O sea, 4 yo, veces más grande. yo pregunté antes si cuánto duraba más o menos pues, todas las luchas. Ustedes me dijeron, no, más o menos 1 hora, 2 horas, dependiendo. Son tres tipos de pelea o como 3 enfrentamientos. Y dije, no, pues yo al segundo, pues ya me voy. Yo me fui hasta que ya empezaron a apagar las luces porque es que de verdad la emoción con uno... La emoción y la risa. Muy La grande. La gente, es risa. que tú te contagias de ver Allí toda se le la daba mucha gente. risa cuando se daban así. Ah, no. Hizo ¡Pau! O sea, yo era en una esquina, entonces estaban detrás mío, estaba pues un montón de gente También gritan tanto en la gritando cuánta cosa se le Capacidad. ocurría. Bueno, yo era grabando pues como para registrar ahí el momento. Pero entonces había momentos en los que uno estaba como metido en la película y uno también zapateaba y aplaudía y gritaba y se metía en la película, pero es que es una cosa impresionante. Pero- el contagio Pero ojo, cuando nosotros estuvimos en la Arena de México, hubo una particularidad. Una compañera de nosotros que dijo que estaba pasando chido, como dicen ellos. se durmió. Tenemos fotos. No, pero yo no estaba Tenemos dormida. foto. No, yo estaba en shock. Yo Tenemos estaba así. foto y registro. No, pero ¿Verdad? es que Sí. creo que malinterpretaron. Era mi mucha reacción, violencia. Porque yo estaba así. Y yo tenía a Leandro a mi lado y Leandro y yo así. No, Leandro estaba como un loco Si no, él estaba así. gritando. Pero en un punto yo me quedé así, yo como, no te estoy viendo. Como cuando había que las 2 primeras peleas, yo dije, cuando había en que me metí. ¿Por qué vine? Y aparte Pero la ya, segunda fue de mujeres. Sí, Sí, no, y también claro. fue como ¿qué está pasando? Mujeres al Y yo poder. mandaba los videos y tal, familiar. Cosa particular de las luchas es que siempre hay 2 grupos. Unos son como los malvados, Ajá. otros son los buenos. Ah, Sí. los de Cierto, negro, como los pelilargo, que trabajan sí, técnico sí, y otros son los villanos. Los Entonces la gente blancos, ajá. a los villanos les tira durísimo. Ah, sí. Ellos siempre salen como a enfrentar el público. Los otros son como más Ujú. chéveres. Pero son acróbatas. Sí, no, sí. Impresionante. Eso es preparado y entrenado. Y la O sea, producción, no las Sí, volteretas. la producción de los volteretas no. videos. Es que muchachos, no es solamente que se salga el que va a pelear con el otro, es la producción que hay detrás de eso. Porque Sí, sí, pero son las y en vivo. pantallas son, o sea, con No, toda la cantidad de gente que trabaja. Eso es Sí. repetición inmediata. Sí, y el vestuario, o sea, ellos todo lo hacen para tú entretenerte, no sé, las horas que estés ahí, pero ahí, pegado. O sea, Sí. tú no te da tiempo como que voy a conversar, nada. Nada. O sea, es brutal, brutal. A mí me encantó y volvería pues, las veces que sea necesario. Bueno, Bueno, yo la quiero lucha que gringa. cada uno diga su plato favorito de México. La lucha gringa fue... Todo con la comida. Inició en México. Primero Claro, México, pero claro. luego- Comidas favoritas de México. No, el taco. Yo me comí unos tacos de birria, que Sí, todavía los nos volamos, extraño. nos volamos. ¿Cómo es de Todavía birria? la birria es como esa carne desmenuzada Sí. que es en el barril Ajá. y te dan un tazón de caldo, metes allí el toque. Uy, no, todavía lo extraño. tengo el lugar acá. Sí, ahorita me pasa el dato. A mí me encantó la enchilada de cecina, es que llamaba. Rica. Cecina No, con el cecina, chorizo cecina verde. verde. Cecina Oh, con chorizo verde. lo Eso es mejor. Súper rico. delicioso. Y en un puestico muy normalito. Sí. y en Pues carretera. comida hogareña mexicana. Sí, Sí, total. Con ese mole azul, negro, morado. Morado. Sí, pero acá Radio- mole. La tortilla negra. La tortilla. No, pero nunca te dan guacamole. Comemos más guacamole acá que allá. Es verdad. Es- No hay, depende del también lugar donde no hay. vayas. Depende del lugar donde vayas. Sí. No había pensado en eso. Claro, en lo que es se que usó. mole, En el hotel sí había. En el ¿Sí? hotel sí Sí, había. había, ¿Cómo sí. que Sí, no puede ser guacamole. Sí, total. No me di cuenta. Y ahí, Bueno. y ahí en Ciudad de México, enseguida estuvimos hospedados. Yo almorcé con Tatiana. Los taquitos de un lado. Sí, al lado. Muy ricos.
No Lo tiene mejor. nada. Claro, pero es que Tatiana le echaba el verde, el menos verde, el rojo, el más Opa. rojo, el gris, el azul. Ah, muy bien. Hoy eso a comer pizza. Si no le ha probado el moco, no es verdadero pico. Pero Ese es el verdadero. muy deliciosa la comida. Yo soy muy, pues, muy mimis, como dice Juan, para la comida picante. Pero siempre nos comimos como 10 tacos, nos metimos ahí. Qué rico. Pero chata aquí. Yo quería otro de Este, yo siento que estuve en un viaje paralelo a ustedes. Sí. 10 tacos nos O comimos. sea, yo no hice nada de eso. No, Bueno, yo me tenía que cuidar para cantar. sí, no. Bueno, y La cultura de México. Y lo que Sí. nos falta, me imagino que salimos a comimos comprar las comida. cosas, unas Comida tapas, el mezcalito. Con Juan Yo vimos quiero una, hacer una denuncia vimos una pública. calavera. A ver, denuncia pública. La denuncia pública es porque nunca nos toca el Día de Muertos y ese espectáculo. Ah. Siempre vamos un día antes o un día después. Vea, Pues, esta vez. Peor la Yo- del 23, sí. que fue un Pero- día antes. quise Uy, sí. hacerlo así y me dijeron que no, porque no iba a ir nadie. Ah. Después, Es directamente claro. desde el festival, que me dijeron no, porque Todo el teníamos mundo está a su que- celebración. Claro. Pero hay que ponerlo como Pero que la llegué. función el día antes y al otro día Sí, podamos ir a exacto. marchar, a comer el pan de muerto, que ese no lo... Ah, Juan, Ay, nosotros sí Juanito la comemos pan de probó. muerto. Sí, lo Vamos comí, eso de una está- panadería re loca, que eso había panes. De todo. todo. Es una cosa En el deliciosa. centro. No hay No, hay Caminando Michoacán. al lado, Ah, cerca del acueducto maravilloso. No, y de venida de Michoacán a México, con Juan vimos una calavera con mezcal Total. y el 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 alacrán. alacrán. Pero cuando fuimos a preguntar el precio, Ya no nos gustó tanto. No nos llames. Nosotros te llamamos. Sí, era impresionante. Además somos la banda del tráfico de licor porque todo el mundo está... Todo el mundo trajo. Todo el mundo Cruz de trajo. migración. Qué Pues bueno. la migración. Yo llegué con ese tequila y en mi casa me adoraron. Inmediatamente fue el mejor hijo porque me dicho padre, este tequila millonario. Nunca nadie lo probaba. Tequila, mezcal. Sí, pero algún día me traeré una calaverita. Maravilloso. Vamos a empezar a hablar antes de lo siguiente. Vamos a hablar del montaje. ¿Sí? ¿Cómo fue trabajar con el equipo, con todo el equipo? Horrible. ¿Cómo fueron los ensayos, la dirección? Y vamos a mostrar también un poquito de cómo fue el público, cómo es el público mexicano. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, quiero agradecer públicamente a toda la gente que hace parte del equipo de Juan Bosco, que son la organización del Festival Internacional de Órganos, Total. porque siempre están, igual que hace 2 años, prestos y no te das cuenta. Obviamente Cami, que era nuestra mano derecha en toda la parte de la escenografía y del montaje en general, pero no te das cuenta cuando llegan, cuando montan, pusieron chun chun, en un minuto llegaron con la escenografía, tanta, un trabajo fantástico, la verdad. ¿Y qué tal el afiche de la entrada del El hotel? afiche Parece enorme. eso enorme. Era un gran, una gran printer sí, enorme. Enorme. Mm. No, el montaje fue muy rico porque, como dice Gise, el grupo de trabajo de Juan Bosco, que uno no lo siente, pero sí se sienten cuando están trabajando. Simplemente hay que hacer eso. Es un minuto. En un momentico. Lastimosamente, me imagino como tenían más eventos, no vieron la obra porque ellos tenían que hacer montaje en otra parte. Pero fue muy rico, porque primero fue muy fácil, ¿sí? Porque el espacio se prestaba, porque habían las condiciones, aunque hubo un momento en que de pronto yo me estresé porque cuando te envié las fotos de cómo había quedado, a mí se me había pasado por alto que detrás de uno de los parales era el camerino y había Nos quedado veíamos. como una calle que no aforaba y se veía. Entonces me tocó escribir en el grupo, ¿quién me da una mano? Te bajaron Juan y Julio a ayudarme a correr los parales, y era que tenía un inconveniente, que es que el piso, a diferencia de un teatro, no es de madera, sino que no era tapete. concreto y no había Como cómo, Era una alfombra. cómo ponerlo. Amarrarlo, a fijarlo. Pero también llegaron enseguida Sí. otra vez Germán, el ingeniero Germán, a ayudar. Pero no, yo ya lo acomodé con una tabla que me encontré, una tabla por ahí, pusimos, y así que Ese primer ensayo fue muy dormidos todos, Muy cansados. muy llenos, muy cansados, pero salió bien. Sí. Tanto fue que Gisela dijo, no, estamos bien, podemos ir a descansar, y ahí fue donde nos fuimos a tomar tequila. Claro, pero mira, ensayo general malo, estreno bueno. Sí. Cuando el ensayo general sale muy bien, Sí. tenga miedo. Pero la voz salió muy bella. Muy bello. Sí, La fluyó. En general salió. Y hay que recordar que esta zarzuela tiene grandes recortes Sí. porque tenemos la versión más tranquila para poder
pues proyectar con un elenco más pequeño, afortunadamente, porque los otros textos de Les Pasa Eso es terrible. horriblemente largo Sí. y son unas retahílas. Porque habla con el padre. Cuando de- les o sea, acepta con la tu marido. relación, Cuando llega el gringo, cuando habla con el papá de el otro personaje que Sí. está ahí, también es larguísimo, el negocio, el parqueadero. Pero yo ya me acostumbré a esta versión. Ah, yo también, Es dejémosla así. como más light, más Sí. tranquila. Bueno, pero a ver, antes de seguir con la charla del montaje y demás, decís 2 o 3 palabras que le decís a Les Pasa en Cali. bueno, lo que pasa es que dentro de la obra, el Espasa, digamos, como decimos acá, le mueve el ala a la Clarita y el Capó se muere de los celos porque se supone que es la novia o es la Que no se lo prometida hagan de a él. usted en vivo porque también pasa. Sí, suele pasar. Mujeres que dejan ahí en remojo. Sí. Entonces el Capó ya está cansado de una jerga tan fina y tan rebuscada y tan bien dicha. Les pasa que le dice, me voy a desquitar. Espere un Venga, le hablo momento. gitano, Y venga, ven, aguante lo que ya vengo. Amigos de Mapachibele, hágale pues. Entonces yo me entro, vengo con un librito y empiezo. ¿Qué le pasa? Espasa. Nada, aquí revisando la flora y la fauna. Pero así no me hago cambio, porque hago cambio quiero que para irrojarle la dispen. Es usted un soteloló. En ese momento la gente empieza a decir ¿Qué es? ¿Qué está que es, diciendo? que es arispen, que es soteloló, que es chipí, un montón de cosas. Pero como el Espasa es el que se conoce, yo hago el ridículo, porque me dicen, yo respondo. No, que vaya que te den universitario, como quien dice, de esa parte que uno dice, y yo más ternerillo que un jabato, soteloló. Y él me responde, Te lo también. Pero está bien. y yo teloló, trujulí, tirilí. Y yo meto una frase que dice, chingón. Entonces ahí la gente se ríe de la gente. Entonces ya él me dice, garapatí. Garapatí, Yo, a ver, sí, garapatí. Pues garapatí. la perra gorda. Claro, entonces cuando yo le digo, a la próxima que usted y yo nos encontremos, ¿sabe cómo lo dejo? ¿Cómo? Sobelandria. Sobelandria. Esas palabras, Es chévere también cuando uno encuentra esos pequeños términos donde uno vincula como el sitio, ¿cierto? Claro. Tati lo hizo también. Sí, Morelia, es porque se alcalde de Morelia. La alcalde de Sí, Morelia. la gente lo recibe. Sí, Chévere. se rieron mucho. demasiado, porque Carlos Y el público, sí, Carlos, mexicano. pues Carlos Mexicano. No, el público muy receptivo, muy El público sí. súper bien. Se rieron donde se tenían que reír, que Sí, era importante, sí. y en otras donde Claro, no, donde también. Y aplaudieron un montón, Ay, estuvieron sí. muy agradecidos, entendieron la trama, todo, la verdad. Nos fue re bien en este viaje. Sí, la verdad, son muy Nos bonitas. fue perifullé. A mí me sorprendió que había una bebé, pero Sí. fue bonito, pues. Sorprende cuando nos lloran. Pues, fue Estaba como- la reina de Michoacán, creo que estaba ahí. Ah, sí. Ah, y es una Michoacán, reina, Miss sí. Morelia estaba ahí, sí. Ella Estaba estuvo con feliz. nosotros en el Que hay que restaurante. hablar de dos personas que nos apoyaron, como son Mauro y Nelly, que son los que hacen que la producción también pues esté como que funcione. Todo Y él organizaron dijo, vestuario. Arena estaba feliz, Sí. porque ellos decían, si son colombianos, que no parecían colombianos porque hablan en español, la facilidad de tener el De hablar tan en suerte, castellano. A ver, en castellano clarito. En castellano clarito, ¿qué le pasa a Ricardo? A ver, pero hay que decir de otra persona que no está. Ya dijimos del equipo, de Mauro y de Nelly, hablamos de Carlos el barítono, y nos falta hablar de Andresito, Andrés Santander. Ah, el pianista. Claro, que hoy no pudo estar acá en el podcast, pero sin él no podíamos tener la música. Total. Total. O sea, Y fundamental. que con una versatilidad, porque acomodarse a los ritmos y todo, él era el que... No, y que esto normalmente se hace con una orquesta, Mm. ¿cierto? Claro. Y que el piano realmente logre cubrir la atmósfera musical, o sea, realmente es una cosa Hacer muy una bella. conexión. Muy Él bella. se conectó mucho con Sí. nosotros. Y él no tenía Y es un luz, pájaro, no tenía No buena tenía luz. Eso es un problema. Porque yo mandé ¿Qué? Eso decir- pasó faltando Las 5. 5, Sí. porque iban a dejar la luz y yo ya había organizado todo, que la luz bajara. Yo es que es una lámpara, una linterna. Claro, y no caímos en la cuenta de traerle esa lamparita y no estaba la lamparita, pero se acomodó con la luz que había Y con el celular de y con ellos. exacto. Ah. Y era un Sí. particular porque él era tocando o viendo la escena y él se ríe. Claro. ¿Cuántas veces Claro. la ha visto y él se sigue riendo Sí, porque a él le sí. parece muy, muy gracioso todo lo que uno hace? Porque no es muy común que uno hable así en la calle. Pero es que es preciosa esta zarzuela. Es muy La verdad, sí, Es muy preciosa, la hemos hecho muchas veces en Prolírica Antioquia en el teatro y en esta versión chiquita también. Así que
es un gusto y la tenemos que seguir haciendo, y es un producto que queremos ofrecer también, para que aquí en Medellín puedan disfrutar de este formato que es tan dúctil, de llevar a un lado, al otro. Sí. Y que algo dice que no es necesario un teatro grande como el Metropolitano, como el Pabellón, que hay salas. Y que es una obra, es una producción donde el público en general puede disfrutar. No tiene como una reserva para niños, es un plan súper completo porque la gente va a disfrutar de las piezas líricas, de comedia, de situaciones, de drama, y eso hace que sea bien interesante pues como producto, ¿cierto? Para vender. Para vender y para escenario. Y allá no estuvimos en un teatro, estuvimos en un auditorio, la gente con mesas, comiendo, bebiendo, fue un escenario que también funciona, muy diferente a donde estamos acostumbrados. Eventos funcionan. Sí, o la gente está acostumbrada a ver una zarzuela. Y que fue respetuoso el público, porque a pesar de tener comida, yo no me di cuenta No. de un ruido de cubierto, nada, o sea, dejaron todo y estaban pendientes. Comieron en mute, fue Sí. Sí. No, pero En el break. Carlos era el que hablaba. Querido público. Primer timbre. O sea, el barítono. Primer timbre. Y él se reía y me decía, pinches que se callen. Como al ratico. Segundo timbre. Sí. Y yo ya partí. Pero la gente como que captó que era el llamado para que bajaran el Claro. tono. Claro. Sí, Muy educados. muy rico. Muy buen Sí. público. Espera, Pero, hijo, sí. ¿querés aparecer? ¿No? Para no ¿Qué interrumpir. pasa, po? ¿Quién quiere empezar? Vení para acá, po. Sí, empiezo con mecánico. un ratito, hijo. No, ven para acá. Vas a salir en ¿Qué YouTube. pasa, hermano? Vas a salir en YouTube. Perro, ven a. Cagancho, venga para acá, cagancho. Marica. Cagancho, ven. Marica, pero. Vení. No vas a venir con. Cagancho. Decís solo también una frase o una palabra. Marica, No. ¿vas a decir algo en andaluz? En andaluz, vení. Un aplauso para el actor. Venga, Niero, venga, hable. Eso. El Rivas. actor. Rivas, Niero. ¿Qué digo? Pero ya está viendo cosas como para que un contar. teatro. Ponete acá. Oye, tú García, ¿Qué se te ha antojado? ¿tú qué opinarías si en vez de la caña que hemos concertado, vamos a la esquina por un mantecao? Pues yo te diría que ya estás sembrado. Andando García. Yo soy un espuma. No se lo desvía. Para. Muy bien. Bueno, Qué vamos a ver. afinado. Qué afinado, qué actor. Bueno, terminemos, chicos, este podcast Más Allá del Telón, que es un momento lindo de recordar todo lo que nos pasó por allá en Morelia, para que también pueda ver el público esta experiencia, las partes graciosas, todo lo que nos pasó, y también para contarle a las instituciones del gobierno cómo nos apoyan estas dinámicas para poder mostrar nuestro arte, para poder entender que el arte transforma vidas. En este caso nos transformó a nosotros, transformó al público, transformó la alianza que tenemos con el Festival de Órgano Internacional de Morelia. Y bueno, es toda una sinergia cultural y artística que nos permite seguir creciendo. Así que vamos a seguir postulándonos en otras circulaciones. Así que acá sigue Prolírica de Antioquia, 31 años, temporada internacional de ópera y zarzuela Ciudad de Medellín. Es nuestro estandarte año tras año. Terminemos con una frase o una palabra de qué fue este viaje, esta circulación internacional. Cami. Excitante. Una gran aventura. Una frase. Una frase. Arte y cultura. Qué rico. Yo voy a decir, más allá de tus límites. Oh my God. Ajá. Esto se refiere a la resistencia del viaje de Morelia, más allá de tus límites. De todo, porque son enseñanzas. Bueno, era no explicar. Sin explicar. Nada sin explicar, hijo. Alegría y calidad. Alegría y calidad. Alma y corazón. El primer sí. Compañerismo y música al 100%. Yo quiero decir una última. Tacos de birria.
Suachalí. Soteloló. Carapatí. Carapatí. La perra. La perra. Morelia.